Con respecto a la clasificación del riesgo y todo lo demás, existen lo que se conoce como predictores independientes de muerte más importantes, que es decir, aquella situación que si el paciente tiene, habla que la mortalidad va a estar más aumentada. Entonces, es peor en personas que tengan más de 65 años, que sea varón, que tengan hipertensión arterial y que tengan deterioro importante de la función ventricular del corazón. La necesidad de una terapia antiagregante máxima en la angina podían cambio dinámico del segmento ST como detección plasmática de nivel elevado de troponina. O sea, esta situación, si se presenta al paciente, habla de un infarto de un miocardio que es de peor evolución, de no tener esto. Entonces yo le pregunto, ¿cuál de estas opciones me habla de que puede ser un factor de peor pronóstico en un paciente con infarto de un miocardio? Y le puedo poner una de esas opciones. Tratamiento no entra, pero es muy importante porque el infarto es la causa más frecuente, entonces es muy importante para que ustedes sepan por lo menos lo básico. No se debe, una vez que el paciente entra en la urgencia, no se debe demorar más de 10 minutos. El paciente tiene que tener un monitoreo cardíaco, se le tiene que controlar los signos vitales, se le tiene que ver su saturación, se le tiene que poner una vía, se le tiene que pedir un electrocardiograma, se le tiene que pedir un laboratorio, hacer la medicación de acuerdo si es un síndrome coronario con elevación, un síndrome coronario con o sin elevación ST y una radiografía de tórax. Esto es en menos de 10 minutos. Y se hace todo junto, no hay que comenzar 1, 2, no, todo en el mismo momento. Entonces entra el paciente directa, se le controla el signo vital, se le pone el electrodo, se le quita el laboratorio, todo se hace, se debe ya estar haciendo. Este paciente se está preparando para hacer un cateterismo de urgencia. Estos pacientes donde se le tiene todo colocado los electrodos, el paciente que está en paro, ¿verdad? Probablemente hizo ya un síncope, más que un síncope, colocándole la vía, extracción de sangre. Bueno, y algunas recomendaciones, ¿verdad? Síndrome coronario agudo. Reducir la cantidad de necrosis. ¿Para qué todo este tiempo? Para reducir la cantidad de necrosis miocárdica en pacientes con infarto agudo miocardio, para preservar así la función del ventrículo izquierdo, prevenir una insuficiencia cardíaca, limitar otras complicaciones cardiovasculares, prevenir sucesos cardiovasculares adversos, muerte, infarto miocardio no fatal, necesidad de revascularización urgente. Esto no va a entrar para el examen porque esto es ya medicina interna 2, donde te habla el tratamiento. Entonces, tratar complicaciones agudas potencialmente mortales, fibrilación ventricular, taquicardia sin pulso, taquicardia inestable, bradicardia sintomática. Y acá, esto sí es muy importante un poco prestar atención. Hombre de 45 años, viene por dolor retroasternal severo. Ya sabemos, dolor retroasternal, tenemos que ser síndrome coronario agudo, ¿verdad? Es traído por un familiar a la atención de urgencia. ¿Qué medida debe tomar dentro de los 10 minutos de llegada del paciente? Y todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Manejo inicial, menos de 10 minutos. Administrar oxígeno, coloque acceso intravenoso, conecte el monitor, control de signos vitales, obtener electrocardiograma a 12 horas. Esto es medicina interna 2, pero para que ustedes ya tengan un esquema. No voy a preguntar eso en el examen, hasta estudio nomás con ustedes, o sea, conmigo y ustedes. Anamnesis, examen físico dirigido, determinar elegibilidad para trombolíticos, obtener muestra de sangre, solicitar radiografía de tórax y el tratamiento mínimo, ¿verdad? Si es que es sin elevación del ST, aspirina, si se hace la carga de la aspirina, tiene que ser 325 miligramos. Nitroglicerina en caso que el paciente tenga presión elevada, si no, obviamente no. Y morfina para el tema del dolor, clopidogrel y atorvastatina y beta bloqueante. Eso tiene que tener un paciente con síndrome coronario agudo. Antes de los 10 minutos ya se tiene que iniciar todo eso. Este es el esquema, el cual varía mucho de acuerdo a la complejidad. Solo porque me preguntaron mucho, si no ya iba a dejar esto para que le expliquen otro año, ¿no? ¿Qué pasa?
El electrocardiograma, uno le hace el electrocardiograma y puede tener el electrocardiograma normal o un electrocardiograma que no me haga un diagnóstico de una elevación del ST. Entonces puede ser una angina inestable de moderado o bajo riesgo. Otra situación, elevación del ST y bloqueo de rama izquierda, y obviamente ya está hablando de infarto agudo miocardio con elevación del ST. Si tiene depresión del ST o inversión de la onda T, hablamos de un infarto sin elevación del ST, angina inestable de alto riesgo, que puede ser este o este. Electrocardiograma, si ustedes tienen un paciente que le iban a hacer un electrocardiograma, dijeron todo, ¿y qué es esto? Y este es el famoso, si le llaman a usted el famoso punto J. Electrocardiograma, onda P, complejo Q, R, S, T. ¿Sí? Existen otras situaciones que pueden también producir elevación del ST. Este es el famoso punto J, que cuando hay elevación del ST desaparece el punto J, y entonces ocurre esto que ustedes están viendo ahí. Esta es la línea isoeléctrica y el punto J desaparece, y es lo que muestra ahí. ¿Dónde está el punto J? Se va arriba. Esto se une con esto y desaparece el punto J. Y así. Por eso tiene esa imagen. Entonces, siempre que le preguntan, ustedes dicen, ¿será que tiene o no tiene elevación del ST? Hay que ver el punto J. El punto J estaría acá. En este caso, porque la parte del electrodo que mira en la parte lateral izquierda y la parte posterior, no hay infarto. Pero en 4 sí ya hay. ¿Y dónde está el punto J? Que tendría que estar acá. Se fue arriba. Esta es la línea isoeléctrica y acá se fue arriba. Entonces se puede decir con eso. Y para decir que hay elevación del ST necesitamos por lo menos en 2 derivaciones tiene que haber supra. Si solo está en uno no sirve. ¿Se entiende? En 2 derivaciones, que si en 2 lugares tiene que encontrar elevación del ST para hablar de supra del nivel del ST. Ese es el criterio para hablar de infarto. Parece sencillo, pero la gente hasta ahora todavía no puede reconocer eso. 2 horas desde el inicio de los síntomas, ¿cuál es la siguiente decisión fundamental que debe considerar? Tratar. Hay que tratar ya. Permeabilidad restablecida, limitar tamaño del infarto y disminuir mortalidad. Lo que le dije, aspirina, nitroglicerina, metaglutamate, clopidogrel, atorvastatina. No retrasar tratamiento de perfusión, entonces considerar tiempo desde el inicio de los síntomas, disponibilidad de recursos. Hay que saber cuándo empezó el síntoma y de acuerdo a eso, y de acuerdo a nuestro hospital, se procede al tratamiento. Digámosle, hoy en día, paciente que ingresa, lo ideal es que se haga angioplastía. Ese es lo ideal, incluso acá ya. Sin embargo, si el paciente tiene menos de 3 horas, se puede usar fibrinolítico y está bien. Digámosle, puedo tener esta situación. Un hospital súper pobre que solo tiene 4 situaciones. Un hospital que no tiene fibrinolítico y no tiene ningún tratamiento para el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Qué hace esa situación? ¿Qué hace hacer en esa situación? Y ahí depende. No siempre. Depende. ¿Tenemos dónde derivar al paciente? ¿En cuánto tiempo llega a ese lugar? Si el paciente no va a llegar en 12 horas, si yo tengo aspirina, clopidogrel, hay que iniciarle ese tratamiento, ¿verdad? Que a todos se inicia esto. Pero yo tengo que ver y derivarle en un hospital donde se pueda hacer tratamiento o fibrinolítico o angioplastía. Si está en un hospital donde yo tengo fibrinolítico
Yo puedo hacer incluso hasta las 12 horas de inicio de los síntomas, pero lo ideal es hacer angioplastía si pasan las 3 horas. Y yo puedo tener las dos opciones y puedo optar por hacerle fibrinolítico mientras se prepara la sala de hemodinamia. Porque la sala de hemodinamia es una sala tipo como una sala quirúrgica, pero no se abre, no se hace cirugía, sino se mete, o sea, no se hace una cirugía muy invasiva, ¿verdad? Lo que se mete es por las arterias un catéter para desobstruir el trombo. Entonces, se le tiene que avisar, se tiene que avisar al anestesiólogo en un hospital que sea así lo más top posible. El anestesiólogo ya está ahí, esperando. No ocurre mucho hacia esta parte del país. Entonces, pero está ya esperando. Se le tiene que avisar al hemodinamista, que es un médico especialista en hacer el procedimiento, al equipo de enfermería, preparar todo eso, preparar todos los materiales. Si el hospital tiene todos ya los materiales, o si tiene que comprar, tiene que pagar el paciente, ¿verdad? Se hace toda esa gestión. Mientras se hace esa gestión, ya se te está pasando un fibrinolítico. Y ahí, durante el transcurso del fibrinolítico, puede desobstruir ya el coágulo y entonces solución del problema. Pero puede ser que no haya solucionado el fibrinolítico, entonces va a tener que sí o sí entrar a angioplastía. O podemos hacer directamente angioplastía. ¿Por qué se hace el fibrinolítico? Para poder ganar un poco de tiempo. Pasado las 12 horas hay que evaluar caso por caso y ver, la reperfusión de urgencia ya pasó el tiempo y se tiene que ver ya más el estado hemodinámico, porque el paciente va a hacer arritmia, muchas cosas. Entonces se espera, se trata de estabilizar al paciente y en el mejor momento posible después se hace el estudio para el tratamiento, incluso a veces el tratamiento. Porque cuando se hace la angioplastía, ya se puede, la angioplastía se puede ya dejar la malla y todo lo demás para poder abrir el arteria. Bueno, entonces, cuando el paciente viene hay que ver si tiene un estado hemodinámico, si tiene un estado hemodinámico inestable, se interna. Si está estable, un electrocardiograma, acuérdense, mire, el monitoreo cardiológico desde que entró hasta que sale. El electrocardiograma, si no es normal o no es diagnóstico, vemos qué dicen nuestros marcadores bioquímicos. Eso sí es interesante que ya sepan ahora. Si está normal, tenemos esta alternativa. De acuerdo al grado que nosotros pensamos que tiene el paciente, se le puede dar de alta. O si nosotros pensamos que el paciente es de muy alto riesgo, se le puede pedir una ergometría antes de enviarle a la casa. Si el hospital tiene ergometría, ese es otro tema, acá no tenemos. Si la ergometría es negativa, se puede ir a la casa. Si los marcadores están aumentados, me habla de un infarto, por lo tanto se va a tener que internar. ¿Verdad? Si la ergometría sale positiva, también se tiene que internar. Entonces, paciente inestable, con isquemia, marcadores bioquímicos elevados, o una ergometría positiva, se interna. Eso es medicina interna 2. Pero para que vayan entendiendo el proceso, porque una patología muy frecuente. La estratificación primaria en 10 minutos y estratificación secundaria 6 a 8 horas, donde se va a ir decidiendo todo lo demás. Última diapositiva y ya después entramos en nuestra clase. Acá. Lo que estábamos viendo, oxígeno, todo lo demás, se evalúa el electrocardiograma inicial, si es normal, todo el repaso que estábamos viendo, marcado, si está el electrocardiograma normal, no diagnóstico, se pide el marcador, si están normal los marcadores, se ve si es que tiene evidencia o no de un infarto, si no, alta, y si tiene marcadores, tiene que estar en unidad coronaria, que es una terapia intensiva para los pacientes con infarto. De acá de Santo tenemos mínimo, creo que 6 horas por ahí, una unidad coronaria. Ok.
marcadores, si están aumentados, no vamos a este bloque. Este bloque normalmente paciente con depresión del ST o inversión de la onda T tiene que recibir beta bloqueante, heparina, ese me había olvidado, heparina y clopidogrel. Ese es el tratamiento completo. Tiene que tener heparina cada 24 horas o cada 12, dependiendo. El clopidogrel, aspirina, atorvastatina, morfina si tiene dolor, NTG si su presión está elevada. Ok. Si es de alto riesgo, se ve si tiene una lesión revascularizable, si UCO, si no, se puede hacer angiotomografía. Si es más de 12 horas, entonces se ve para hacer el tratamiento con angioplastia. Si es menos de 3 horas, estratificar reperfusión, si se puede hacer fibrinolítico o angioplastia. Si tiene elevación del ST o bloqueo de rama izquierda, a misma, como saben, está bloqueante, heparina, todo lo demás. Y si al inicio de los ciclos a menos de 8 horas, estratificar y hacer fibrinolítico o angioplastia. Bueno, y eso todo, no hay muchas cosas, pero tiene que tener claro algunos conceptos. Fala. É importante explicar o que seria essa ST e por que é a importância de ser elevado ou não? El tiempo me decís. Não, por que a importância de o que é esse tempo ST, a ST elevada? ST es la onda que se produce cuando hay un infarto. Ese yo ya comenté la vez pasada. Ese yo había explicado la vez pasada. Es una explicación de la clase pasada. Vamos a repasar. Nosotros tenemos una arteria. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo, nosotros estamos hablando de una lesión del vaso por aterosclerosis. ¿Sí? Ese es el síndrome coronario agudo. Después también ha elevado. Ahí nomás, así llega un rato, ¿qué es lo que va a hacer con quilombo guapo? Entonces nosotros podemos tener 3 situaciones. ¿Sí? Un paciente que tenía una placa de ateroma, esa placa de ateroma se desprendió y produjo una obstrucción que después fue liberado, la obstrucción, el organismo liberó de la nada y el flujo persiste. Se le hace un electrocardiograma y el paciente no va a tener elevación del ST, entonces va a tener un síndrome, una angina inestable. A eso se le llama angina inestable. A esto le llamamos angina inestable. ¿Sí? Podemos tener otra situación. Otra arteria que tenía la placa de ateroma la placa de ateroma también se descompuso, produciendo una obstrucción, pero no completa, en donde hay menos circulación en la arteria, el corazón sufre isquemia, sufre infarto, pero tiene un poquito permeable. Le hacemos un electrocardiograma y en el electrocardiograma tenemos elevación del ST. La ST no está elevada. A esto nosotros le llamamos infarto agudo miocardio sin elevación del ST. Infarto agudo miocardio sin elevación del ST. Infarto agudo miocardio sin elevación del ST. Tercera situación. Tiene la placa de ateroma. Esa placa de ateroma se desprende y obstruye permanentemente, no se desobstruye. Entonces se le hace un electrocardiograma
Y en el, perdón, este no hay elevación ST, perdón. ST. Y en este hay elevación del ST. ¿Sí? Y a esto es lo que se llama infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Eso significa encontrar elevación del ST. Por eso es importante. Si tiene elevación del ST, estamos en el peor escenario. Estamos ante una arteria obstruida completamente. Si es sin elevación del ST, tenemos dos escenarios. Puede ser una angina inestable o un infarto agudo miocardio sin elevación del ST. En uno la obstrucción se dio, en el otro la obstrucción continuó pero no es completa. ¿Cómo entonces se diferencia? Si yo no voy a ver la arteria, lo que voy a ver es un electrocardiograma donde no hay elevación del ST, en donde los dos son iguales. ¿Cómo los biomarcadores? Entonces, acá troponina y enzimas cardíacas van a estar normal y acá van a estar elevadas. Esa es la diferencia. Por eso que en las primeras 3 horas yo no voy a poder determinar cuál de esto es. Tengo que esperar 6 a 12 horas. A elevação ST é o signo distintivo que a pessoa teve um infarto. Es un signo 100% específico de que la persona tiene un infarto. No hay duda que la persona con un infarto con obstrucción completa de la arteria, porque este también es un infarto, solo que la obstrucción no es completa. El otro te dice, está obstruido el 100% de esa arteria. Eso es lo que significa. ¿Preguntas antes de pasar a otro tema?